Buenas muchachos, bienvenidos a la clase del día de hoy, 1 de septiembre del 2023, clase de base de datos. Hoy voy a explicar lo que son las formas normales de un modelo relacional. Vamos a explicar con un ejemplo cómo nosotros una vez hacemos todo el proceso de entender un proyecto, del problema, y una vez empezamos nosotros a recoger el análisis, empezamos a realizar requisitos funcionales, pero en la construcción del modelo de entidad-relación se pueden presentar aspectos que requieren que el modelo se reanalice varias veces de acuerdo a las formas normales establecidas. Te vamos a explicar paso a paso cómo es el proceso. Primero vamos a entender el concepto de lo que es una normalización. La normalización es un concepto de diseño de base de datos que se aplica a las bases de datos relacionales para evitar redundancias. Entonces vamos a partir de este principio. Nosotros necesitamos minimizar al máximo las redundancias, porque nunca vamos a tener redundancias cero. Las redundancias siempre se dan en las bases de datos, pero lo que uno trata como modelador o como la persona encargada de hacer diseño de base de datos es evitar esas redundancias. Entonces el modelo relacional es un concepto más extendido en la gestión informatizada de los datos. En las bases de datos de este tipo, la información se guarda en registros en tablas, interconectadas por medios de claves. Un registro se compone de varios campos de valores que se subordinan a ciertos atributos a lo largo de las columnas y de las tablas. La normalización evita la redundancia en las bases de datos. En la teoría de bases de datos relacionales, las formas normales proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla e inconsistencias y anomalías lógicas. Cuando más alta sea la forma normal aplicable a una tabla, menos vulnerable será a inconsistencias y anomalías. Uno de los términos claves de la modelación relacional de datos es la normalización. En este modelo, la calidad del diseño y la base de datos viene determinada por una redundancia reducida al mínimo posible, puesto que los datos repetidos producen anomalías semánticas que dificultan tanto el procesamiento automático de los datos como el mantenimiento del mismo. La normalización es la estrategia con la que se eliminan las redundancias en las bases de datos relacionales. Ejemplo, te vamos a empezar a revisar cada forma normal. Observen esta tabla. ¿Listo? ¿Qué observamos acá? Tenemos factura, fecha, cliente, número de cliente, dirección, post-ítem, artículo, número de artículo, unidades y precio. Dice: la siguiente tabla muestra los datos de las facturas ficticias emitidas por una distribuidora de material de oficina. El empleado José García ha hecho el pedido para su empresa de 10 monitores, 12 ratones, una silla de oficina. La compra de María Pérez comprende 2 ordenadores portátiles y 2 juegos de articulares. Entonces aquí tenemos los datos de José María y los datos de José y los datos de María. ¿Listo? En la base de datos de esta tienda online, los datos de la factura se ordenan en función de los atributos número de factura, fecha, cliente, número del cliente, dirección, posición ítem, artículo, número de unidades y precio. Cada línea de la tabla corresponde a un registro denominado tupla. Entonces, cada uno de estos es una tupla o un registro. Esta tabla constituye un ejemplo de tabla mal diseñada, puesto que ya de entrada saltan a la vista sus múltiples redundancias. A esto se añade que las celdas de las columnas clientes y dirección contienen datos compuestos por más de un valor o multivalor. Se hablaría en este caso de una base de datos no normalizada, cuyo mayor inconveniente radica en que se necesita más memoria como consecuencia de la repetición de valores. Además, los atributos que contienen datos multivalor no se pueden procesar ni relacionar bien. Así, según esta tabla de ejemplo, los dos clientes tienen una dirección de Villarriba, pero con esta información no se ha recogido por separado.
calle, número, CP y municipio. No sería posible filtrar la tabla por clientes del municipio, porque todo está metido en una única dirección. Entonces, como podemos ver, aquí me está diciendo que esto está mal organizado, porque en un único campo llamado dirección se está metiendo toda una dirección hasta con el municipio, y de pronto hasta aquí podría caber el país o el departamento, y eso está mal, ¿sí? Porque esto no me va a permitir a mí en un momento dado hacer una consulta por municipio. Para evitar los campos dobles o compuestos por varios valores, se ha desarrollado el marco de los modelos relacionales de 3 formas normales que se complementan entre sí. Cada forma normal persigue que la base de datos se encuentre en un estado determinado, y para lograrlo se han de cumplir ciertas condiciones. Una base de datos satisface entonces la primera y la segunda y la tercera forma normal si se cumplen las condiciones de cada una de ellas. Entonces vamos a mirarlas. Primera forma normal. Dice: una tabla en una base de datos relacional está en primera forma normal cuando se cumplen estas condiciones. Todos los datos son atómicos. Todas las columnas contienen el mismo tipo de datos. Un registro considera atómico cuando a cada información, cada asunto se le reserva una celda propia. En nuestra tabla, los campos correspondientes a los atributos cliente, dirección y precio no son atómicos o no contienen datos del mismo tipo. Entonces aquí observamos que el cliente José García, ¿sí?, cuando yo hablo de atomicidad tendría que reservarle el nombre cliente, apellidos García. Y aquí, si ustedes ven los precios, está el precio 2000 y euros en el mismo precio. Entonces debería decir precio y moneda en otro lado para hacer ya la forma normal. Entonces José Villarriba céntimos, ¿sí? Entonces, por eso esto se dice que está mal organizado. ¿Listo? Para normalizarlo se hace lo siguiente, ¿sí? Subdividir todos los datos multivalor en columnas separadas. Comprobar que los valores en cada columna son del mismo tipo. Para cumplir con el estado atómico de los datos, los atributos cliente y dirección se han de dividir en los atributos más específicos: nombre y apellidos, así como calle, número y código postal y municipio. Entonces quedaría de esta manera: apellido y nombre. Estamos haciendo ya la atomicidad y estamos resolviendo la primera forma normal, ¿sí? La segunda y la tercera. Entonces miren acá también, ojo, unidades, precio, ¿sí lo ven acá? Entonces aquí tenemos valores del mismo tipo. Anteriormente no lo teníamos, teníamos 200 euros, ¿sí? Y eso estaba mal. Entonces tenemos nombre separado por cada tema. Y acá tenemos entonces la dirección, calle en un campo, número en un campo, CP en un campo y municipio en un campo. De esta manera entonces podemos decir que nos está quedando la tabla normalizada, ¿sí? El resultado es una tabla que, si bien está en la primera forma normal, los valores duplicados siguen impidiendo procesar los datos de forma eficiente. Para reducir la redundancia se recomienda llevar a la segunda forma normal. Entonces aquí estamos viendo que ya hicimos la primera forma normal. Entonces vamos a revisar la segunda forma normal. La primera forma normal establece campo de valores atómicos y con ello facilita las consultas a la base de datos. Los datos que forman parte de los campos no atómicos no pueden consultarse por separado. Entonces, la segunda forma normal, ¿en qué consiste? Ya sabemos que la primera forma es la atomicidad. Tenemos el nombre completo en una tabla. Después hacemos nombre y apellido. Ahí estamos haciendo ya la primera forma normal. Ahora vamos para la segunda. Dice: para estar en la segunda forma normal, a las condiciones de la primera se añade la siguiente: los atributos que no forman parte de ninguna clave han de depender funcionalmente de toda la clave primaria. Al principio se definió a una base de datos relacional como un sistema de tablas relacionadas por medio de claves. Las claves sirven para identificar inequívocamente a los registros. La clave que permite nombrar claramente a cada una de las filas de una tabla se denomina superclave. Esta puede resultar de los valores de una única columna o de la suma de los valores de varias columnas. En nuestro ejemplo, los atributos número de factura y número de cliente y posición de ítem podrían componer una posible superclave.
Normalmente se escoge una clave candidata por todas las representarla. El valor ideal es una numeración correlativa. Esta clave se erige en clave primaria y señala el orden de los registros. Entonces estamos hablando de lo que es el tema de un identificador, que sería lo ideal. Como cualquier candidato a clave, la llave primaria también puede componer de un solo valor o, como nuestro ejemplo, varias claves. Nuestra tabla utiliza una clave primaria compuesta formada por el número de factura y los posibles ítems. Pero para llevar a una tabla la segunda forma normal, no solo es necesario conocer la clave primaria y todos los atributos que no son clave, sino también cómo se relacionan entre sí para hacerse los siguientes pasos. Compruebe que todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. Esta dependencia se da si todos los atributos de la clave primaria son necesarios para identificar a los atributos no clave. Esto quiere decir también que las tablas con claves primarias simples se ajustan automáticamente a la segunda forma normal si se cumplen las condiciones para una forma normal. Relega los atributos no claves que no dependen de la clave primaria o tablas diferentes. Si probamos a nuestra tabla, observamos atentamente, podríamos ver que las condiciones para la segunda forma normal se cumplen por los siguientes motivos. La columna fecha solo depende del número de factura, pero no de la posición del artículo en la factura. Lo mismo puede decirse que para los datos de los clientes, apellido, nombre y calle, CP y municipio. Para que una tabla esté en segunda forma normal, enviamos los atributos dependientes al número de la factura a una tabla separada llamada factura. Entonces generamos una tabla llamada factura, listo, y aquí tenemos como la posición de ítem sería otra tabla, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es que pasamos de tener una única tabla, toda la información, empezar a sacarlas a dos tablas. Entonces estamos generando una tabla factura y una tabla post ítem, listo. Tras la normalización, el número de facturas se encuentra ambas tablas conectándolas, mientras que en este atributo actúa la clave primaria en la factura y en la tabla posición del ítem se utiliza como clave foránea. Forma parte del mismo tiempo de la clave primaria compuesta de la tabla. Entonces estamos sacando acá la factura 1, 2, 3, ¿sí? Y acá cada elemento le estamos diciendo que todos estos elementos hacen parte de la factura 1, 2, 3 y 1, 2, 4, ¿sí? Entonces, los tres primeros registros estamos diciendo que hacen parte de la factura 1, 2, 3 y 1, 2, 4, todos estos registros hacen parte de esa factura. De portátil, auriculares de una factura, silla, ratón y monitor de otra factura, porque aquí estarían todas combinadas. Entonces eso es un error. Entonces lo que estamos haciendo es pasando a la segunda forma normal. ¿Qué sería la tercera forma normal? Dice, para que una tabla esté en tercera forma normal, debe cumplir las condiciones de las dos primeras y las demás. Los atributos no clave no pueden depender de forma transitiva de una clave candidata. Se da una dependencia transitiva si un atributo que no es clave depende de otro atributo que no es clave y de forma indirecta de su clave candidata. Nuestro esquema incumple las condiciones de la tercera forma normal en varios puntos. Entonces observen lo que está pasando ahí. En la factura, los atributos nombre y apellidos, así como calle, CP y municipio, no solo dependen de la clave primaria, número de factura, sino también del número del cliente. En la tabla posición de ítem, los atributos artículos y precios dependen de la clave primaria compuesta por número de factura y el número de ítem, pero también el del número del artículo. También se restringe aquí la condición específica de la tercera forma normal. Entonces ahí podemos observar. Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Entonces dice, para eliminar las dependencias entre atributos no claves, repartimos los datos de las tablas separadas que se interconectan con claves ajenas. De este modo resultan las cuatro tablas normalizadas: factura, cliente, posición y artículo. Entonces factura quedaría de esa manera, ¿sí? Entonces yo estoy diciendo que la factura número 1, 2, 3 es del cliente 11 y 1, 2, 4 es del cliente 12. ¿Y quién es el cliente 11 y el cliente 12? Entonces tenemos una tabla cliente que va a tener 11 hace referencia a García José y 12 a Pérez Ana María. Entonces de esta manera pasamos de tener una factura de esta forma, ¿listo? Donde tenemos amarrado el número de factura amarrado con todos los atributos del cliente, mientras que aquí
ya estamos separando la tabla cliente, separándole la tabla factura. Y el documento, el nombre del cliente haría parte acá como la llave foránea en la tabla de factura. Te quedaría de esta manera. Podemos observar. Entonces esto sería ya una tabla correctamente normalizada. Dice, en nuestro ejemplo puede parecer poco eficiente fragmentar dos tablas a 4. De hecho, las redundancias de los datos solo dos clientes nos saltan apenas a la vista. Imaginemos, sin embargo, que queremos procesar varios cientos de miles de registros sobre clientes y sobre la gama de productos de la empresa, de forma constante y libre de contradicciones. Esto solo suele ser posible con un esquema que se ajuste a la tercera forma normal. Nota: ten en cuenta que no siempre es posible evitar por completo los valores duplicados en las bases de datos relacionales. Volviendo a nuestra base de datos, se puede observar que la conexión de tablas con claves ajenas puede estar ligado a redundancia. Se habla de este caso de redundancias de clave. Entonces eso es permitido. ¿Listo? Entonces, tarea: averiguar cuarta, quinta y sexta forma normal, ¿sí? Y qué pros y contras a veces encontramos nosotros en la normalización. Porque hoy en día pues también se están hablando de las bases de datos no relacionales. Entonces son bases de datos donde no se trabaja de esta forma, porque acuérdense que estamos hablando son de bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces les queda esa tarea para desarrollar para el día de mañana. Entonces vamos a hacer un documento en Word donde podemos seguir el mismo ejemplo, buscar un ejemplo donde ustedes apliquen primera forma normal, segunda forma normal, tercera, cuarta y quinta y sexta forma normal, en el caso de que aplique para el ejercicio. ¿Listo, muchachos? Quedamos con AP. Entonces aquí sería la clase del día sábado, perdón, del día viernes. El día sábado voy a implementar ese modelo de facturas. Vamos a implementarlo en una base de datos utilizando la herramienta Workbench. ¿Listo? MySQL Workbench, para que ustedes aprendan a manejar la herramienta desde ya. Quedamos con AP.